Hola a todos y todas los que estén viendo este video. Junto a la profesora Paulina Fernández vamos a demostrarles que la historia y la ciencia siempre están en constante diálogo y que podemos, desde el aporte del conocimiento de cada uno, poder entender la realidad del pasado y también del presente. Así que muchas gracias por compartir este momento, Paulina. Gracias, Andrés, por invitarme a hacer esta clase que es muy interesante, todos los temas que se pueden ver y que tienen justamente, como tú decías, relación entre la historia y la biología. Muy bien. Y bueno, desde la biología, entonces, mi pequeño aporte tiene que ver con las ideas de selección que ya habíamos estudiado, ¿cierto? Ya habíamos toda la unidad de selección natural, de evolución, y estudiamos cómo se fueron dando estas teorías, cuáles eran primero, cuáles eran después. Ahora lo importante aquí, en esta ocasión, es revisar cómo se gestaron estas ideas de selección, de dónde salieron, no es que a alguien se le ocurrió de un día para otro, ¿cierto? Entonces, si vamos recapitulando, nos acordamos primero de Charles Darwin, que era un biólogo naturalista, que en 1859 publica su gran libro, El origen de las especies, donde incluye todas estas ideas que eran como nuevas y rompedoras. De hecho, en un día se acabó todos los libros que él había publicado, se acabó toda la edición, así de rápido y de impactante. ¿Qué planteaba en este libro? Que había una evolución de las especies a partir de un ancestro común. Esto significa, si uno lee como entre líneas, que todos estamos emparentados, todas las especies. O sea, yo con un árbol, a ese nivel. También que había una acumulación de cambios orgánicos que eran graduales, y que estos son, en el fondo, mutaciones que se van acumulando a lo largo de los años, y que esta mutación, en el fondo, sirvió para algo. Por eso se mantiene en el tiempo. Me sirvió para sobrevivir en ese momento, en este ambiente determinado. Se van acumulando a través de la genética, y al final tengo esta evolución a miles de años. Por lo tanto, Darwin también plantea que el ambiente influye sobre la población. Es el ambiente el que va a seleccionar dentro de todos estos individuos quiénes son los más aptos y quiénes no. Pero como les digo, depende mucho del ambiente en ese momento, porque recordemos que el ambiente va cambiando. Por lo tanto, los que son aptos en un momento, puede que en otro momento no van a ser los más aptos y no van a sobrevivir. Entonces se habla de este nuevo concepto que es la lucha por la sobrevivencia, o también conocido como la lucha por la existencia, donde los más aptos sobreviven y por lo tanto van a desplazar al resto. Y lo desplazan de una manera mortal, o sea, los menos aptos se van a ir muriendo, no van a dejar descendencia, y a largo plazo vamos a encontrar algunas especies que desaparecen, por ejemplo. ¿Sí? Él estuvo en Chile, ¿no? ¿En algún momento? Sí, Darwin, por supuesto, Darwin hizo todo un viaje, un recorrido, y llegó incluso acá a la Campana, ¿cierto? Encontró muchos insectos, muchos animales propios de acá que registró en sus cuadernos, y se dice, es el mito de que aquí fue picado por una vinchuca, me parece, y que se había contagiado el mal de Chagas, y que esa fue la causa de su muerte. O sea, decir, no, Darwin murió porque lo picaron Mira, acá en Chile es como sensacionalista, pero claro. ese es el mito, ¿sí? Y eso. Ahora, las ideas de selección que él tuvo, acá hay algunos de sus bosquejos. Hay un árbol aquí filogenético, esto que parece un arbolito. En realidad son especies representadas, y cada una, como vimos, nosotros también estudiamos los árboles filogenéticos, especies emparentadas y que en el fondo tienen un ancestro común que a través de los tiempos fue produciendo estas distintas especies, ¿sí? A la derecha también hay un manuscrito. ¿Y qué es lo que ocurrió cuando Darwin planteó esta teoría? Se enfrentó la religión con la Claro. ciencia, que era lo que Darwin no quería hacer, porque Darwin ya tenía conocimiento de lo que iba a pasar, lo anticipaba. Y él trató de tener mucho cuidado a la hora de presentar su obra. Nunca dijo que Dios no existía, sino que estaba de acuerdo con la existencia de Dios, pero también estaba esta teoría nueva que él estaba planteando. Y por supuesto que lo empezaron a burlarse de él, empezaron a graficarlo como mono, ¿sí? Mira, En las principales publicaciones de la época, porque decían, ¿cómo es posible que Darwin diga que nosotros venimos del mono? La verdad es que Darwin nunca dijo que venimos del mono, se malinterpretó, debido también un poco a la ignorancia de la época. Lo entendieron mal, dijeron que veníamos del mono, siendo que Darwin solo dijo que estábamos emparentados.
pero ellos lo tomaron como una ofensa, así como somos Claro. animales, en el fondo. Podríamos Algo hablar más ahí positivo. como de los primeros memes de la época, como Sí, podríamos decir una que eran los funa, por primeros así memes, decirlo. claro. Eso que tú Sí, y dices él también. de... Ah, sí. ¿Ok? No, ¿Ok? eso que tú dices del conflicto que tiene los escritos de Darwin con la iglesia, pasa también con otros personajes de la historia, como por ejemplo Galileo Galilei. Galileo Ajá. Galilei, él nunca dijo que no existía Dios. Dijo que la Tierra, científicamente hablando, funcionaba de otra manera. Pero está esta suerte de caricatura o de dicotomía que quedó muy presente incluso hasta la actualidad, de que la Sí, ciencia y religión son elementos totalmente contrarios, siendo que muchos científicos provienen principalmente del mundo religioso y viceversa. exactamente, sí. Hay religiones, claro, que actualmente todavía creen que la ciencia no es real, que creen que uno tiene que creer en la ciencia, siendo que la ciencia es objetiva, son hechos y son datos que no es como para que usted crea o no crea, sino que son simplemente, y Mm, adicionalmente usted puede creer o no creer otra cosa, pero no están al mismo nivel. ¿Sí? claro. Ahora, las ideas de Darwin fueron heredadas de su abuelo Erasmus Darwin. ¿Sí? A la derecha tenemos la imagen, una pintura Claro. de Darwin cuando era niño, ahí posando con una planta, y a la izquierda tenemos a Erasmus Darwin, quien fue un intelectual de su época, ¿cierto? Y mucho antes de que Darwin planteara sus ideas, él en 1760 ya estaba pavimentando lo que sería la teoría de la evolución, desde sus conocimientos, y publica la zoonomía. Y en la zoonomía también dice que tenemos un ancestro común y que estamos emparentados, cosa que en ese momento ya pareció una locura. Claro. Además, él pertenecía a la Sociedad Lunar de Birmingham, que era una sociedad media secreta, media sectaria, podríamos decirle, de puros intelectuales que se reunían en cierta noche, una vez al mes, y compartían acerca de estos conocimientos que también eran como privados, secretos, no eran de conocimiento público, entonces ellos eran como favorecidos en ese sentido los que pertenecían a esa sociedad. ¿Sí? Ujú. Y si avanzamos. Eso. Bueno, Erasmus se preocupó de la igualdad de derechos, especialmente de los esclavos, porque él observaba en esa época había mucha esclavitud, ¿cierto? Ujú. Pero él observaba que no, que eran humanos realmente. Quizás tiene que ver con su capacidad de observación, como era naturalista, de ver que era un ser humano y que tenía los mismos derechos que los blancos, ¿cierto? Y entonces elabora varios grabados, este es uno de tantos, donde dice, ¿acaso yo no soy un hombre y un hermano? Como para un poco remecer las conciencias de los demás, de que vieran que tenían derechos también. Dentro de muchas otras cosas, también sugirió que la Biblia no era literal. Y dice esto, realmente la Biblia no es tal cual como se dice, y hay una interpretación de esta palabra. Cosa que también fue muy terrible para la época, y lo trataron mal por ello. También, al tener muchas hijas mujeres, él se preocupó de los derechos de las mujeres también. Observó que no tenían la misma educación que los hombres y él quiso luchar para que las mujeres también fueran a la escuela y a la universidad, al igual que los hombres, y recibieran los mismos conocimientos. No es solo compartir un lugar físico, sino también educarse en idiomas, en temas de la industria y en temas financieros. Claro. Es por esto que fue catalogado como subversivo e irreverente, o un liberal en su época. Claro. Y la parte más curiosa, o más graciosa, que fue un poeta botánico erótico, donde también publicó, como este libro de acá, La economía de la vegetación y el amor de las plantas, porque sugería que había como una gráfica sexual en todo lo que son las flores y las plantas. Claro. ¿Sí? Entonces, más chiflado para la época no podía estar. Claro que lo que más causó revuelo fue que él, al decir que había una especie de selección en la vida, como indirectamente estaba señalando que en la sociedad también había una lucha por la sobrevivencia, Claro. donde los más ricos, los que tenían más poder, eran los que iban sobreviviendo y las clases más bajas iban a ir desapareciendo.
Sin embargo, él dice que esta evolución social va a implicar que la clase trabajadora podría llegar a mejorar y tener mejor posición, poder y riquezas dentro de esta sociedad. Y esto es lo que asustó mucho a la sociedad y que empezó a tratar de chaquetearlo, por decirlo, y a tratar de anular todo el trabajo que él había hecho. Llama la atención, Pauli, que el Erasmus, en este caso, el abuelo de este reconocido botánico que después va a ser Charles Darwin, Claro. uno tiene la idea de que las ideas por la igualdad de los derechos de la mujer son estrictamente de mujeres, pero también hay personajes, hombres en este caso, que también Claro. lucharon por aquello, también desde su posición de privilegio. Y otro punto importante de destacar es que muchas veces uno se centra en un personaje, en este caso Charles Darwin, pero Claro. no en su historia de vida o su historia familiar, que finalmente él hereda las ideas y después también va, como tú vas a nombrar, va a readecuar algunas también. Pero es bien interesante entender que un intelectual no nace intelectual. Hay toda una Sí. herencia entre familiar, social y cultural en el que se van construyendo como tal. Sí, bueno, eso es también un poco de amor de padre, ¿no? Ver a las hijas, que en el fondo no es una mujer ajena a ti, sino que es tu propia hija que estás viendo que le falta derecho, le faltan oportunidades. Es eso también el clic que de repente uno hace cuando no entiende algo externo. Una vez que uno lo internaliza o se apropia de eso, tiene otra visión Claro. de las situaciones. Y Perdón. eso, Está. eso, más que nada, desde ahí partimos con la idea de selección. En ese sentido, y en relación a la idea que nombraba la profe Pauli, Darwin, ya sea su abuelo como su nieto después, que son estos famosos intelectuales que van a aportar a la ciencia y a las teorías de selección propiamente tal, aquí hay que tener en cuenta que las ideas son siempre una construcción histórica que tienen un contexto histórico y que también, por distintas razones, los, los autoridades, los políticos o los gobernantes van a utilizar esa idea para distintos fines. Hay que entender que en el siglo XIX hay toda una corriente que se va a denominar positivista. El positivismo, así como en palabras simples, es una filosofía de vida o una forma de pensar que todo debe ser justificado a través de la ciencia, a través de la observación. Que nada puede ser desde la creencia propiamente tal, sino que todo debe ser organizado en una sociedad a través de la ciencia y de que el ser humano estaría predispuesto a una idea de progreso, que significa que el ser humano puede evolucionar propiamente tal. ¿Sí? Eso está muy alineado también con el sistema económico que en el siglo XIX va a imperar en el mundo, que va a triunfar, por así decirlo. Yo a los chiquillos le he hablado de lo que es la era del capital, propiamente tal, donde el capitalismo como sistema económico, y como les decía, va a ser el sistema que va a imperar en el mundo y que en el fondo se basa en lo que es la propiedad privada, se basa en la privatización de los recursos naturales y también en que la burguesía, en este caso, a la cual pertenece estos intelectuales, digamos, son los que van a dominar buena parte de los gobiernos del mundo. Entonces, el positivismo se va a alinear con el sistema económico capitalista y van a formar una forma de producción, o sea, una forma de obtener recursos, que es la industrialización. Yo a los chiquillos le hice ver Tiempos Modernos de Chaplin, donde se hace toda esta parodia, Ah, esta sátira de tipo, cómo la industrialización, en este caso en Inglaterra, a propósito de los intelectuales que estamos hablando, eh, claro. produce recursos, ¿sí? Y que tiene consecuencias obviamente negativas a nivel social, a nivel mental, a nivel de estrés, etcétera, pero en términos económicos es muy productivo, tiene muchas ganancias en términos de plata propiamente tal, ¿sí? Y si uno va sumando lo que es la idea del positivismo, la ciencia, el progreso, el capitalismo, que hay que producir, hay que aumentar la riqueza y la industrialización como forma de producción, los países
y en este caso principalmente los imperios, como va a ocurrir con Inglaterra, va a ocurrir con Alemania, va a ocurrir con Italia, que antes de ser países propiamente tal eran verdaderos imperios, porque van a utilizar estas ideas y las van a incorporar como una forma de expandir sus territorios, y eso se le llama colonialismo. Colonialismo viene de Colón, de Cristóbal Colón, que Claro. tanto España como Portugal, estamos hablando en la época moderna, en el siglo XV, van a expandir sus tierras en América principalmente. Entonces, como estamos ya en el siglo XIX, se habla de un segundo colonialismo de los países europeos que están pasando por industrialización, que están en el auge del capitalismo y se van a ir a zonas menos desarrolladas en esa época, que son Claro. principalmente África y también zonas de Asia. ¿Sí? Zonas de Esta, barbarie. claro, esta imagen eh, dice, es del 25 de octubre de 1911, usted estaba hablando de principio del siglo XX, y es una crítica hacia lo que es el colonialismo, el imperialismo propiamente tal de estos países, que luego van a desaparecer como imperios por la Primera Guerra Mundial, pero que a fines del siglo XIX y todavía a principios del XX van a establecer verdaderas colonias, verdaderos protectorados, que se les llama también, en países o en zonas que no son de ellos. O sea, van a invadir propiamente tal, en términos históricos. Y aquí se hace una verdadera crítica al tema de la esclavitud, que siendo una población mucho más grande, al menos yo lo interpreto así, siendo una población cuantitativamente mucho mayor al resto de Europa, van a ser igual esclavizados y dominados por estos países que dicen ser más desarrollados, propiamente tal, de parte de como una civilización. Y hay un verdadero reparto de los territorios de África. Si ustedes ven un mapa de África, los países están casi recortados como verdaderos rectángulos o cuadrados, porque están literalmente repartidos como una torta. Y ahí está una sátira también de lo que es el imperio inglés, probablemente tal, el imperio británico, de cómo siendo una isla tan pequeña va a poder agarrar, por así decirlo, distintas zonas que no le pertenecen. Oye, eh, muchísimos claro, lugares que han tocado los ingleses. Increíble. claro, porque la estrategia de expansión es básicamente militar, es básicamente de una armada potente, porque Inglaterra en el siglo XIX, antes que Francia o antes que Estados Unidos, es la principal potencia mundial a nivel económico, a nivel militar, y van a establecer verdaderas bases militares y políticas, que son las colonias, para poder administrar sus territorios. Por eso, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda y muchos otros países, muchas islas a nivel mundial, tienen colores en Sudáfrica, sus banderas. ¿Cómo? Sudáfrica. Claro, tienen colores en sus banderas que son muy parecidas a la de Inglaterra y otros países también de Europa, y muchos países de África de la actualidad, si uno se fija, no distan de muchos colores distintos porque también son parte de una misma forma de gobierno en algún momento, por Bélgica, por Alemania, por Italia, por Inglaterra probablemente tal. ¿Sí? Esta, tú me decías que te llamaba mucho la atención, esta imagen. Sí. Es que me imagino justamente como las etnias, la cantidad de, bueno, el territorio inmenso primero, la diversidad de, yo veo como los ecosistemas, por llamarlo así, Claro. también, como está repartido. Pero la cantidad de etnias es demasiado sorprendente porque cada etnia tiene su propia casi cultura, po. Cada Sí. una tiene sus propios rasgos, pero hay demasiado en comparación a los países que se pueden ver hoy en día. Claro, y con los chiquillos hemos estado hablando sobre el tema del concepto país, sobre el Estado-nación, y hemos dicho, según Anderson, que es una comunidad imaginada, o sea, es construida históricamente. Los países no siempre han sido así, los territorios son tierra y agua y ecosistemas. El ser humano los ha clasificado históricamente en países o en colonias o en reinos propiamente tal, y por eso son construcciones sociales y construcciones históricas. Y estos países, en África en este caso, son parte de esa construcción histórica que si no hubiese pasado la mano europea, por así decirlo, sería una división más o menos similar a esta. No quiero decir que las culturas tengan esa división en su mente necesariamente, pero así sería de la diversidad de culturas, de etnias, de lenguajes, de costumbres que hay
en África. Y entender también que África, como hay una página en Facebook que se llama así, África no es un país. Cuando uno habla de África, lo habla como que fueran todos iguales. Y no, hay una Sí, diversidad enorme como de... la Claro, masa de África. porque históricamente el ser humano ha promovido que Europa tiene muchas culturas, está la civilización, pero que África como que fuera un todo. Y es por esa condición también que África también tiene índices de pobreza como en ninguna otra parte del mundo, porque con todos los recursos naturales que ellos tienen, uno podría decir, bueno, aquí está la verdadera riqueza mundial y podrían ser líderes mundiales como potencias, probablemente tal, pero hubo, para decirlo en palabras diplomáticas, hubo un saqueo ahí bien profundo, ¿sí? Que no solamente es un saqueo económico de recursos, también es una apropiación de sus culturas y una verdadera, un Sí. verdadero colonialismo con todo lo que eso implica. Y aquí está lo que se denominan los zoológicos humanos y nos conectas con el contenido que tú hablabas al principio, que probablemente, además de las guerras, de las bombas nucleares, del holocausto, podemos hablar de que estamos dentro del zoológico humano como uno de los momentos más vergonzosos en la historia de la humanidad, porque nunca antes en la historia se habían exhibido a personas, a seres humanos de otras culturas como verdaderos animales. Entonces, el zoológico humano es literalmente eso, no es una metáfora, es un negocio, a propósito de lo que hablábamos anteriormente del capitalismo, es un negocio que muchos capitalistas burgueses en el siglo XIX y a principios todavía del siglo XX van a instaurar en países como Francia, como Alemania, como Inglaterra, que se van a autodenominar como países que están en progreso, porque tienen industrialización, porque pueden producir más en términos económicos, y por lo tanto automáticamente ellos son la civilización. Y todos los países que no estén en esa senda del progreso positivista, industrializada, son la barbarie, o sea, son salvajes, son incivilizados, son animales un poquito más evolucionados si lo hablamos en lengua darwiniana. Entonces, aquí hay una verdadera traición a la historia real de Erasmus, en este caso, porque se utilizan los conceptos, se utilizan los estudios de Darwin, tanto del abuelo en este caso, pero principalmente del nieto de Charles Darwin, para justificar el colonialismo, para justificar el imperialismo propiamente tal y para justificar la dominación. ¿Y cuál es una manera aberrante, pero al mismo tiempo muy inteligente por parte de estas personas, de enseñarle a tu propia sociedad, a tu propia cultura, quiénes son los civilizados y quiénes son los bárbaros? Es a través precisamente del zoológico humano, que al mismo tiempo que son promovidos por los estados europeos, por los imperios, son de alguna manera un negocio bastante rentable para la época. Aquí los burgueses, la gente rica de esa época, va a pagar una cantidad muy grande de dinero para ir a ver a estas rarezas, a estas extrañezas que venían de mundos desconocidos, que eran, por así decirlo, bastante exóticos. De hecho, para armar todo este espectáculo, a estas personas que eran de distintas culturas, principalmente de África, los van a vestir, les van a dar una alimentación, les van a armar toda una escenografía que no corresponde a su real cultura. O sea, homogenizan a una diversidad de culturas como que fueran parte de un todo. Y también aquí van a ver pueblos mapuches y van a ver también distintos, diversos pueblos indígenas, no solamente de nuestro territorio, sino también de Latinoamérica, que van a ser despojados del territorio, van a ser en algunos casos incluso verdaderos contratos con ellos para ir a trabajar, digamos, a Europa, pero finalmente Contratos así claro, como, son verdaderos engaños para estas personas que buscan una oportunidad no muy democráticamente. Muchos de ellos obviamente son obligados, porque los europeos del zoológico humano buscaban que demostrarle a la sociedad que ellos son los civilizados y por lo tanto si una sociedad está convencida de eso, va a justificar cualquier tipo de invasión a otros territorios. Entonces, esto es aberrante
y también forma parte de todo un movimiento histórico que es parte del positivismo, del darwinismo social, de la civilización y barbarie, en donde también empieza a exhibirse lo extraño, lo extravagante, lo raro. Todas esas películas que nosotros vemos como de la mujer barbuda, como Claro. digamos, Los enanos. claro, de los enanos, de las mutaciones, todo viene también por parte de ese movimiento. Y toda esa idea también del cowboy norteamericano contra el indio de la pluma, digamos, incivilizado, que tiene que ser, digamos, civilizado por parte de esta persona blanca, civilizada propiamente tal, también es parte de ese movimiento. O sea, está todo sincronizado. ¿Y quiénes son los que...? Porque son imágenes reales, no son pinturas, son fotografías y son pantallazos, por así decirlo, de videos que los hermanos que van a crear el cine van a comenzar a grabar esto. O sea, podemos Como hablar que el Lumière. cine, antes de ser una herramienta de entretención o ser una herramienta de marketing, va a ponerse al servicio, va a ser fundado probablemente tal con esta idea también de exhibir lo extraño, de exhibir lo salvaje para que finalmente la sociedad se sienta civilizada y tenga como el permiso, por así decirlo, de poder colonizar. Y bueno, y con esto termino. Y el darwinismo social se basa en eso, de pensar que hay sociedades menos civilizadas que no están en industrialización, que son flojos, que no se visten con la buena moral y las buenas costumbres y por lo tanto merecen y deben ser colonizados para que se conviertan en una civilización. O sea, es una justificación que utilizan a la ciencia, cuando Darwin nunca dijo eso, pero la utilizan Claro. para fines políticos, para fines económicos propiamente tal. ¿Sí? ¿Qué te parece? Me parece interesante y me parece también muy actual. Pero encuentro que hay como un doble discurso entre el- la barbarie que hay y que tú quieres, en el fondo, civilizarla, pero Ujú. por otro lado, no me conviene que esté civilizada esa barbarie. ¿Sí? Porque, como decía Erasmus, eh, el rechazo que le decían a Erasmus era que, en el fondo, los pobres iban a escalar posiciones de poder y eso ciertamente no les convenía a los que tenían el poder. Entonces hay como un tira y afloja de qué me conviene más, Como una civilizarlo. franja finalmente. En el fondo es como eh, o te conviertes a ser civilizado o desapareces y te desplazo siendo yo el que Claro. sobrevivo, siendo yo el más apto y tú no. Pero como los países de Europa están en un progreso, en un nivel de producción, en un nivel de riqueza tan acelerado y tan rápido, ellos saben perfectamente que estos países no van a llegar a igualarlos. Ellos asumen que los van a civilizar, pero siempre dejándolo en una condición de inferioridad, ya sea a nivel de clase social, a nivel de económico propiamente tal, etc. Y en ese sentido se transforman en colonias donde se extraen materias primas para ser llevadas a estos países y seguir alimentando su población y seguir industrializando a través de la madera, a través de otro materias primas propiamente tal. Algo que Chile no está muy lejos de aquello, o sea, estando ya en el siglo XXI, 2020, nuestra principal materia prima y donde está el sueldo de Chile es el cobre. Por lo tanto, también en nuestra colonización probablemente tal, también se nos mantuvo en esa posición y pareciera que los chilenos no nos incomoda mucho tener esa posición de dominados en sentido Es como económico. es como el ¿Mm? falso contrato, o sea, Claro, estás aquí pero bajo mis leyes. claro. Y estas son verdaderas imágenes de cómo se promovía en la propaganda de la época lo que va a ser el zoológico humano, como venga a ver la exhibición, venga a ver, y a ellos los hacían bailar, los hacían hacer sketch, por así decirlo, con situaciones cotidianas que no eran las que sus culturas tenían. Por lo tanto, hay toda una tergiversación histórica y también con esto también nace la antropología, este famoso sujeto blanco con un sombrero, con esta camisa y en este pantalón café, que va como a la selva y encuentra como culturas caníbales. Esa forma de entender a esta antropología forma parte también de este momento histórico. Yo he hecho este ejercicio, como te contaba, con alumnos
y que yo dibujo más o menos parecido a este personaje en la pizarra, y cuando uno pregunta de dónde es, sin dar ningún tipo de pista, automáticamente por el hueso en la cabeza, o que sé yo, a lo mejor por el tema de la vestimenta, se asocia a África. Ni siquiera a un país de África, a África en su totalidad. Entonces, pareciera que fue tanto la publicidad, tanto el negocio y tan atroz que fue, digamos, el zoológico humano, que mentalmente todavía pensamos como sociedad que África es un territorio de barbarie, de salvajismo, de poco progreso. Es objetivo que hay pobreza, sí, pero ¿por qué hay pobreza? Siempre hay que preguntarse eso. ¿Porque son incivilizados, porque son flojos, porque son salvajes? ¿O porque históricamente hubo digamos, esa separación de que ustedes son colonias que deben ser civilizadas, pero pásenme sus materias primas mientras nosotros seguimos progresando y nos seguimos industrializando? Entonces, es un poco eso. Qué fuerte, la verdad. Estaba pensando en eso. Sí. Cómo quedó como la caricatura en el fondo. Y que sí, pues yo pensaba, ¿qué diría yo? Yo diría lo mismo. Yo diría, sí, pues es de África, punto. Claro. Cuando en Chile también hubo una población afrodescendiente bien importante. De hecho, hay esclavos negros Ah, sí. que lucharon en la independencia, pero los libros de historia eso no lo dicen. Porque, no, nosotros somos los jaguares de Latinoamérica, como en algún momento se dijo, somos de raza blanca, como apareció un chileno que vive en Estados Unidos hace poquito Ah, y sí. salía con este video que Blanco como decía, yo. nosotros los blancos estamos asustados. Eh, no estoy diciendo que no ser blanco es algo para burlarse. Estoy Claro. diciendo cuál es la idea de maquillarte a ti mismo. Porque todavía se piensa que hay una cierta superioridad del blanco ante el negro. Y yo te lo conversaba también, yo siento que el concepto de raza en sí mismo es más desde los animales, probablemente tal, desde las plantas, y que el ser humano fue adecuada a esa idea de raza para, digamos, acentuar una superioridad de ciertos estados, de ciertos imperios sobre las colonias, digamos. O sea, el ser humano no tiene razas biológicamente hablando. Son Claro. construcciones históricas. Sí, por lo que tienen son características físicas Claro, que son observables, así como también en los perros, pues tú sabes. Y claro, también diferencian razas, siendo que el perro es una especie. No hay raza en los perros, claro. tampoco. Entonces, lo mismo aplica para los humanos. Es el hombre el que le da la división. Es como, no sé, pues si se reprodujera eh, un negro con un chino, ¿cachai? ¿Tendría otra raza? Claro. Sí, po. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el límite de eso? Nosotros los seres humanos somos producto de las mezclas. Algunas mezclas fueron voluntarias y otras forzadas en la historia, pero somos mezclas igual, o sea, somos seres Sí. multiculturales en sí mismos. Entonces, pensar que Chile está como está, o Estados Unidos está como está, o Europa está como está, por una cuestión de raza, eso no tiene cimientos Fundamental. científicos, Mm. sino que sí tiene relaciones y tiene explicaciones históricas, pero no biológicas propiamente tal. Entonces, ojo con los conceptos que uno utiliza y cómo va reproduciendo en el cotidiano de nuestro vivir estas ideas que muchos fundamentos no tienen. Ya vemos a Hitler y lo que pasó con respecto a eso también. Y más contingente aún lo que está pasando ahora en Estados Unidos con todo este movimiento afroamericano en contra del racismo. O sea, no es algo superado todavía por la humanidad, el tema del racismo. Incluso ya una crítica más personal, yo pienso que en Chile hay mucho más racismo propiamente tal de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, cuando se le dice, es que los extranjeros, pero hay ciertos extranjeros que se les trata de una manera y a otros extranjeros se les trata de otra. También tiene un poco que ver con eso. Entonces, el llamado a los chiquillos y a las chiquillas es que un poco aprovechen este momento como de debatirse a sí mismo, de pensar,
darse cuenta a lo mejor de situaciones cotidianas de cómo uno sigue normalizando esto, y ya en 2020 ya tenemos que decirle adiós a esos prejuicios Ubícate un poquito, ubícate. y evolucionar también, positivamente hablando. Sí. O sea, bueno, se supone que uno siempre evoluciona, había una idea que uno evoluciona para la perfección, o sea, todos van evolucionando con un fin, siendo que no es así, pero se pensaba mucho que evolucionamos para un fin. Claro. Y lo otro, que también me gustaría recordarle a los chicos que la idea de Darwin, sea Darwin abuelo o Darwin nieto, es justamente lo contrario, que todos venimos de un mismo ancestro. Por lo tanto, biológicamente, todos somos iguales, todos venimos desde la misma base. Entonces, no hay nada, como decías tú, Andrés, no hay ningún fundamento científico que nos diferencie. Uh-huh. Nada, solamente es el criterio o descriterio humano. Claro. Así que eso. Así que genial que hayamos podido hacer este diálogo, que los chiquillos ojalá que lo puedan ver con tranquilidad, y si hay dudas también que nos las manden para poder ayudarlos en las plataformas que ellos ya conocen. Así que gracias, Pauli, por este videito. Gracias a ti. Así que un Bye. abrazo a los chiquillos y que estén súper bien. Sí, a todos. Los echo de menos. Chao.